Hoy vamos a descubrir algunas luchas importantes que les recomendamos, pero sobre todo rendiremos homenaje a esos grandes luchadores que en esos años llevaban el peso del deporte espectáculo. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network. Hoy les presentamos la lista con los 10 mejores luchadores de la década de 1970. Déjanos en los comentarios cuál de ellos es tu favorito y también qué otros luchadores destacados recuerdas de esa época. También puedes suscribirte para no perderte de nuestro contenido. Y ahora sí, comencemos. Número 10. Superstar Billy Graham. Para abrir el conteo iniciamos con la superestrella, que sería inspiración años después para varios luchadores más destacados de su época. En 1977 conseguiría terminar con el reinado de Bruno Sammartino y coronarse como monarca máximo en la WWF, el antecesor de la compañía que hoy conocemos como WWE. Su reinado sería uno de los más destacados de su época, con luchas entretenidas dentro del Madison Square Garden contra Dusty Rhodes, Mil Máscaras y Bob Backlund. Sin embargo, su mayor rivalidad con y sin campeonato sería contra una de las máximas estrellas de la empresa, Bruno Sammartino. El héroe representaba la lucha libre clásica, el grappling y la demostración competitiva de las habilidades dentro del ring, mientras que la superestrella era la modernidad, los movimientos llamativos y un selling adelantado a su época. Lucharon varias veces a través de los años 70 y como siempre demostraban tener una química especial. Su empresa base siempre fue la World Wrestling Federation de Vince McMahon Sr., pero con la alianza que mantenían con la NWA le permitió enfrentarse a luchadores reconocidos, incluso en 1978 participando en el evento conocido como el Super Bowl de la lucha libre, en Florida, defendiendo el campeonato mundial de la WWF ante Harley Race, que exponía la presencia mundial de la NWA. Número 9. Bob Backlund. En la novena posición nos encontramos con Bob Backlund, un luchador que también tendría mucha participación en la World Wrestling Federation de Nueva York. Durante los primeros años de la década lo vimos participar en distintos territorios de la NWA, incluso llegando a Japón con la empresa de Giant Baba. Ya para 1978, Backlund se consagraba como campeón mundial de la WWF, derrotando justamente a Billy Graham, y pasaría a tener un reinado espectacular con el cinturón. Tuvo una gran rivalidad con la superestrella, pero una vez ganada esa rivalidad, tendría luchas muy interesantes con Greg Valentine y sobre todo con Pat Patterson. Su rivalidad sería el plato principal de la recién renombrada WWF durante el verano de 1979, terminando en una espectacular lucha dentro de una celda de acero en el Madison Square Garden. Durante esos años también tendría algunas participaciones en Japón, pero esta vez con la New Japan Pro Wrestling, enfrentando a Antonio Inoki en varias ocasiones por el campeonato de la federación. Número 8. Bruno Sammartino. Para el octavo puesto nos mantenemos hablando de luchadores que tenían como casa principal a la WWF. En este caso en particular también hablamos de quien estaría en el primer lugar del ranking de la década anterior, Bruno Sammartino. El luchador de raíces italianas es considerado como de las máximas leyendas de este deporte, siendo el emblema de la empresa de la familia McMahon antes de la edad dorada de la lucha libre norteamericana. Comenzaría la década con el Campeonato Mundial de la Federación y durante varios años se mantendría como el monarca, destacando enfrentamientos ante Nikolai Volkov, George Steele, Mr. Fuji y Spiro Isarion. También veríamos a un Bruno enfrentar dentro de una celda de acero a Stan Hansen en un gran combate en 1977 con el cinturón en juego. Sin embargo, como ya habíamos hablado en algunos puestos atrás, la rivalidad que lo definiría desde 1977 y hasta 1979 fue contra la superestrella Billy Graham, con quien perdería el campeonato y nos dejaría con varias de las mejores luchas que un cuadrilátero de la WWF vería en esos años. La mejor lucha que veríamos sería justamente en junio de 1977, en donde Bruno Sammartino retaba a Graham por la presea máxima dentro del Madison Square Garden en un combate espectacular con muchas emociones. El final de la década nos dejaría con un cambio de estrellas en la WWF, por lo que estos serían los últimos años de Bruno en la cima de la compañía. Aún así, se mantuvo como uno de los referentes con luchas de buen nivel. Número 7. Harley Race. En este séptimo lugar nos encontramos con uno de los máximos referentes de la NWA durante esta y la década siguiente, Harley Race. Durante estos años lo veríamos como representante de la alianza en All Japan, pero su gran despunte sería en 1977 coronándose como campeón mundial peso completo de la NWA tras derrotar a Terry Funk. Esto le daría exposición por todo el país, defendiendo el cinturón ante el campeón anterior en Houston, derrotando a Jerry the King Lawler en Memphis, venciendo a Dusty Rhodes en el territorio de Florida e incluso manteniéndose como campeón en Texas ante André el Gigante. Esto no lo limitó a volver a Japón, exponiendo el cinturón ante Jumbo Tsuruta y Giant Baba en All Japan. Incluso llegaría a la WWF para derrotar una vez más a Dusty Rhodes, ahora en el Madison Square Garden,
Sin duda, un emblema de la organización más grande de su época. Número 6. Tatsumi Fujinami. Llegando casi a la mitad de este listado nos podemos encontrar con el primer luchador japonés del que hablaremos. A pesar de lo que muchos esperarían, la fama y reconocimiento de Fujinami se la ganaría en Estados Unidos, coronándose como campeón junior de la WWF en 1978. A partir de ahí se haría un luchador importante para toda la alianza, defendiendo el cinturón también en la NWA Hollywood ante Mando Guerrero y en Canadá con Stampede Wrestling derrotando a Dynamite Kid. También visitaría México, defendiendo ante el legendario Ray Mendoza en la UWA desde el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. En 1979 volvería a Japón para mantenerse como un luchador recurrente en las carteleras de New Japan Pro Wrestling, enfrentándose en las tierras niponas a Jack Briscoe, El Solitario y Masa Saito, además de seguir como campeón tras derrotar al mexicano Canek. Con su estilo dinámico y veloz, Fujinami es de los luchadores que más avances aportaron a la división de peso ligero en todo el mundo. Número 5. Giant Baba. Después de ser una de las más grandes estrellas de la JWA en los 70, Baba fundaría la All Japan Pro Wrestling en 1972. Aún con la responsabilidad de ser el promotor, Baba se mantuvo como uno de los atractivos más importantes en las carteleras de todo Japón. Durante los años siguientes tuvo participaciones importantes dentro del encordado, enfrentando a luchadores de la talla de Harley Race, Pedro Morales, Jack Briscoe y Bill Robinson. Durante varios años fue el portador del campeonato peso completo PWF, la presea más importante de All Japan en esos momentos. También estaría muy presente en la división por equipos, ganando los campeonatos internacionales en parejas de la NWA junto a su aprendiz y a quien le pasaría la estafeta como cara de la compañía, Jumbo Tsuruta. Su talento no solo se vería en Japón, también visitando los territorios norteamericanos con la AWA en Chicago, St. Louis, Hollywood y Mid-Atlantic Championship Wrestling en Georgia. En la actualidad se le reconoce más por su trabajo como promotor durante la década de los 90, pero mientras estuvo en activo siempre fue un luchador destacado. Número 4. Dory Funk Jr. Para el cuarto puesto tenemos el primero de los hermanos Funk en destacar, siendo campeón mundial de la NWA desde 1969 y hasta los primeros años de la década siguiente, visitando la JWA en sus últimos años antes de la creación de All y New Japan Pro Wrestling en 1972. También, durante los primeros años de la década lo vimos como campeón internacional en parejas de la NWA junto a su hermano Terry, defendiendo los títulos por todo el país e incluso llegando a All Japan Pro Wrestling como monarcas. Aún después de perder los cinturones, Dory Funk se mantendría en la división por equipos dejando varias luchas de altísimo nivel, sobre todo en Japón ante Giant Baba y Jumbo Tsuruta, y los mexicanos Dos Caras y Mil Máscaras. Número 3. Jumbo Tsuruta. Llegamos al podio de este conteo, y en el puesto de bronce nos encontramos con uno de los luchadores más interesantes de los que hablaremos aquí, Jumbo Tsuruta. Y es que él es, junto al ya mencionado Bob Backlund, los únicos dos luchadores en este listado que debutaron como luchadores profesionales en esta misma década. Tras su llegada en 1973, le tomó un par de años de pasar de ser un novato con potencial en All Japan a convertirse en uno de los mejores luchadores de la década y muchos años venideros. En 1977 fue cuando realmente lo vimos explotar dentro del cuadrilátero, teniendo una rivalidad con Bill Robinson y estando en la órbita del Campeonato Nacional Unido de la NWA. El año siguiente sería en el que realmente se consagraría, teniendo grandes luchas contra Mil Máscaras y un joven en ascenso desde Estados Unidos, Ric Flair. También tendría una participación destacada dentro de la división por parejas de la compañía junto a su maestro, Giant Baba, incluso ganando los campeonatos internacionales en parejas de la NWA. En los años finales de esta década ya sería habitual ver a Tsuruta como monarca nacional unido en la empresa, lo que lo catapultaría a ser el referente internacional de All Japan Pro Wrestling. Esto le permitiría enfrentarse varias veces a Harley Race por el campeonato mundial de la NWA, dejando muy buenas luchas tanto en Japón como en Norteamérica. Número 2. Bill Robinson. En el puesto de plata nos encontramos a probablemente el mejor luchador técnico de su generación, Billy Robinson. Comenzó en la división por parejas en la American Wrestling Association, con una rivalidad contra Nick Bockwinkel y Ray Stevens, y aunque ocasionalmente tendrían participaciones en distintos territorios de la NWA, la mayor parte de sus luchas destacadas vendrían desde Japón. En 1975 tendrían en la Tierra del Sol Naciente lo que podemos asegurar fue la mejor lucha de toda la década, un enfrentamiento en New Japan por el campeonato peso completo de la PWF ante Antonio Inoki, con una lucha espectacular que necesitas ver. Sorprendentemente, la mayor parte de su carrera en Japón no la haría en la empresa del León, pasando a la competencia, All Japan Pro Wrestling. En la empresa del gigante lo veríamos tener también varios enfrentamientos de primer nivel, teniendo como rival principalmente a Jumbo Tsuruta.
Ellos dos tendrían varios combates muy llamativos por las preseas más importantes en la compañía, incluso llegando a ser monarca de dicho título en 1977. Pero no se quedaría ahí, también se coronaría como campeón peso completo PWF en 1978, teniendo un corto pero entretenido reinado. Bill Robinson se mantendría por mucho tiempo como uno de los máximos referentes de la lucha libre técnica a nivel mundial, demostrando una clase espectacular durante muchos años más, tanto en Estados Unidos como en Japón, una de las máximas leyendas que tiene este deporte, y que lamentablemente no es reconocido por los aficionados como mereciera. Número 1. Terry Funk. Llegamos a la cima de este listado con el mejor luchador de la década de los 70, y una de las mayores influencias en la historia de la lucha libre extrema en Estados Unidos, Terry Funk. Durante su carrera lo veríamos con varias facetas, pasando desde el innovador de la lucha técnica y el brawling hasta convertirse en un ícono extremo. Sin embargo, en la época en la que se enfoca este video podemos verlo en su ascenso dentro de la NWA en la división por equipos junto a Dory Funk Jr. Además, Terry se abriría paso dentro de la All Japan Pro Wrestling en la segunda mitad de la década, siendo un invitado recurrente en la empresa manejada por Giant Baba. De hecho, en una de sus luchas más destacadas sería justamente en contra del gigante Jumbo Tsuruta, haciendo equipo con su hermano en la Real World Tag League en 1978. Terry Funk no solo destacaría en esos años dentro de la división en parejas, ya que también sería parte importante de la NWA, siendo campeón mundial y teniendo defensas en contra de otros grandes nombres como el mencionado Jumbo Tsuruta y Harley Race, con quien tendría un espectacular combate en el Sam Houston Coliseum por la presea en julio de 1977. Sin duda, Funk se convirtió en una de las estrellas más grandes de la NWA en esos años y seguiría reinventándose durante los años venideros para ser considerada una de las máximas leyendas en la historia de la lucha libre norteamericana, no solo con su calidad dentro del cuadrilátero, también con un enorme carisma y gran presencia que siempre mantuvo dentro de los encordados. Ahora es momento de que nos escribas en los comentarios cuál sería tu top 3 de esta década, además de dejarnos también qué otros nombres que hayan sido destacados en la década de los 70 y merezcan una mención especial. Antes de irte recuerda dejar tu like si es que te gustó y suscribirte para no perderte nada de nuestro contenido. Con esto llegamos al final del video, pero te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de la lucha libre internacional, así como unirte a la comunidad en Discord para hablar más de wrestling. El enlace lo encontrarás en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.